un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes, mis queridos amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa, Algo Dios va a hacer. Mi nombre es Roberto Hernández, para los que no me conocen. Y como siempre, pues estoy aquí para compartir la buena noticia de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado como prácticamente 2 meses sin poder conectarnos por cuestiones de internet, pero ya restituida la señal, pues comenzamos de nuevo, como cada jueves a las 8 en punto, a retransmitir nuevos programas con nuevos temas, con nuevos invitados. Y hoy, para comenzar esta nueva etapa, podríamos decir que vamos a compartir este tiempo con nuestro amigo Andrés Díaz Roussel, desde el Reino Unido, a quien le damos la bienvenida. Andrés, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, ¿ya te he echado de menos? Pues sí, yo también. La verdad es que nos hubiera gustado grabar algunos programas más, pero la tecnología manda. Cuando no funciona hay que esperar y bueno, gracias a Dios que algunos técnicos, amigos, nos han ayudado a restablecer la señal y de nuevo aquí estamos. Hoy nos toca un programa, como siempre, como todos los que hacemos, muy interesante, en este caso contigo, porque como todos saben, Andrés Díaz Roussel, él es traductor e intérprete, y una de las cosas que ha hecho pues es interpretar a nivel médico y ha asistido a numerosos partos, ¿no? Podríamos decir citas perinatales. ¿Qué les parece la palabra? Pero todos esos términos son los que se usan en las traducciones que él hace. Y vamos a comenzar haciéndole alguna pregunta sobre este tema. Andrés, ¿qué se puede esperar de una sesión multilingüe en este sentido? Porque tú estás traduciendo de un idioma a otro en un paritorio. Bueno, pues el contexto de medicina, todo lo que tiene que ver con obstetricia, ginecología y todo lo que es el proceso de citas prenatales, antenatales, los partos, pospartos y todo lo demás, pues requieren una especie de interpretación específica dentro del contexto médico. Yo personalmente trabajo para todo el mundo, ¿vale? Sobre todo para lo que es Estados Unidos, donde se habla español, inglés, también para francés, pero menos. Y el caso es que, por ejemplo, hay una persona que está embarazada, entra en fase de parto activo y se encuentra en los Estados Unidos. Por ejemplo, digamos que es de México y obviamente no habla inglés, entonces llega por la sala de emergencias, y no sé urgencias en Estados Unidos, es la sala de emergencias, y le llevan automáticamente a la zona de triaje del paritorio para ver si está en parto activo o no. Y claro, no habla el idioma, necesita una asistencia adicional y ahí es donde entro yo. Yo estoy en mi oficina con unos cascos cubiertos con micrófono, de forma que lo oigo todo en estéreo, como si estuvieran aquí al lado mío. Y bueno, ahí es donde intervengo yo desde el punto de vista lingüístico para facilitar la comunicación entre el personal que habla inglés y, en este caso, la persona embarazada que habla español. Y así es como empieza todo el proceso, y a partir de ahí pues te tragas todo lo que es el parto, sea un parto natural, sea un parto por cesárea, sea, bueno, de todo, hay de todo. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. O sea que podríamos decir que has estado en multitud de partos, aunque no eres médico, pero sí de alguna forma has estado ahí presente y has ayudado. Curado de espanto ya. Sí, estás curado de espanto, pero creo que de alguna forma has ayudado, ¿no? Has ayudado a que todo salga bien y creo que Efectivamente.
Claro, aporto mi granito de arena, ¿no? Porque tú imagínate si te encuentras en una situación límite extrema en ese momento y no puedes comunicarte, eso te agrega una capa de estrés adicional a todas las que ya tienes acumuladas, que me gusta pues estar allí y poder suplir esa carencia de una forma que se pueda llevar a cabo todo el proceso de una forma más tranquila, digamos, porque se sobrepasa la barrera lingüística, ¿no? Por la intervención del intérprete. Así que me encanta. Pues nos alegra mucho saber eso porque creo que muchas madres y muchos hijos que quizá ya hayan cumplido algunos años, pues te lo agradecerán, ¿no? Porque, bueno, vienen al mundo de una forma diferente. Pero en concreto, yo me pregunto, porque claro, todos sabemos lo que es un parto, cómo transcurre un parto, pero ¿cómo funciona un parto normalmente visto desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? ¿Cómo lo vives y cómo transcurre? Bueno, pues por lo general suele ser la llegada a la zona de triaje, que es donde hacen la evaluación inicial para ver si la persona está en parto activo o no, ¿no? Entonces, por lo general esto requiere primeramente hacer un formulario de consentimiento para el examen pélvico, que esto para verificar si están dilatando o no. Esto requiere un examen con espéculo, después palpación digital y demás para determinar si ya está en el momento en el que el bebé va a salir. Entonces, tienes que interpretar esas partes de consentimiento informado sin las cuales no podrían proceder. Ahí ya tienes entonces un componente, digamos, legal que tienes que agregar. Obviamente a esto le tienes que poner el hecho de que si la persona está teniendo contracciones, dolores bastante fuertes o otros de los síntomas propios del embarazo, tienes ciertas limitaciones, ¿no? Porque la mujer no te está escuchando en medio de una contracción, ¿no? Entonces, requiere un tacto especial al resto de las tipo de interpretaciones que lleva a cabo, ¿no? Pero en primer lugar, pues obviamente tienen que darle consentimiento para el examen. Después, si se confirma que está en fase activa del parto, pues en ese caso le ingresan en el paritorio, que es donde tendrá lugar el nacimiento como tal. Después ya le pasarán a la zona de posparto, después de que se haya recuperado, y después ya le bajarán a sala y todo lo demás. Pero inicialmente pues interpretas lo que es el formulario de consentimiento, después tienes que interpretar todo el proceso del examen pélvico, después cuando ya está en cama tiene que ponerle todos los monitores para verificar que el bebé está bien, pueden proceder con el parto de forma segura, y ahí ya es cuando llegan otro tipo de formularios de consentimiento y tienes muchos, ¿vale? Entre ellos pues tienes que confirmar que da consentimiento para darle tratamiento a la madre en el parto y también al bebé una vez que nazca, le tiene que poner la inyección de vitamina K para darle la coagulación, tiene que ponerle la vacuna de la hepatitis B y todo lo demás que se hace nada más nacer el bebé, ¿no? Entonces tienen que firmar todo ese formulario de consentimiento. Después llegará el anestesista con las diferentes opciones, que si quiere en la fase del parto pues ayuda para calmar el dolor bien con el gas de la risa o con calmantes por vía parenteral, es decir, por vena, que inicialmente pues alivian, pero luego ya cuando llegas a una fase de parto más activa, más intensa, donde las contracciones son más fuertes y más frecuentes, ahí ya eso no suele tener mucho efecto y se suele recurrir a una epidural, que es la inyección que se pone en la parte de atrás de la espalda, en el espacio epidural, para dar un medicamento constantemente para entumecer todo de pecho hacia la punta de los dedos de los pies. Entonces, a partir de ahí se sigue sintiendo presión para saber cuándo tiene que empujar, pero se quita la mayor parte del dolor en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, todo este formulario de consentimiento para anestesia lo tienes que explicar. Y después tienes que explicar los riesgos de parto, que si el riesgo de sangrado, riesgo de infección, riesgo de hemorragia con posible transfusión de sangre
para mantener a la madre con vida, que con todos los riesgos que esto conlleva, a la vez. Entonces después tiene que dar el consentimiento para cesárea de emergencia en caso de que sea necesario, o para parto vaginal en caso de que se pueda proceder de esa manera. Entonces tienes todo este tipo de borrachada legal que tienes que hacer mientras la mujer obviamente está teniendo contracciones. Entonces es un ambiente bastante tenso, pero que o lo haces o es que la situación se tiene que resolver de esta manera, ¿no? Entonces es muy especial, pero bueno, ahí estamos para asistir y me encanta hacerlo. Me imagino que no será lo mismo asistir con una persona que te está dirigiendo. ¿Te atreverías de alguna forma a dirigir un parto tú solo? No. Y esta es una de las cosas que tiene que tener en cuenta el intérprete. Yo digamos que porque he asistido en, no voy a decir centenares, pero sí te voy a decir docenas de partos, ya me sé lo que va a venir prácticamente. Pero si fuera una urgencia, ¿lo podrías hacer? Una necesidad. Podría asistir, sé básicamente lo que va a pasar, pero yo no tengo primeramente autorización porque no estoy titulado para hacerlo, y mi tarea como intérprete es limitarme a lo que dice el profesional, el personal clínico, ¿no? El profesional específico, que es el que da las instrucciones. Yo me baso a meramente repetir lo que dicen otros. Bueno, tú ya sabes, Andrés, que a veces hay madres que van a dar a luz en un taxi, que van a dar a luz en un autobús, estando en casa, y a veces no está la persona dedicada a eso y profesional que pueda ayudarla, y creo que mejor que yo lo harías, eso estoy convencido. Quiero decirte algo porque es una labor hermosa, porque traer un niño al mundo y dar indicaciones para que el niño nazca bien. Sí, pero no se te olvide que soy ciego. O sea que en ese sentido tengo unas limitaciones adicionales pero bueno, que conozco lo que va a pasar, básicamente sí. Ahora bien, como digo, me limito a lo que dice el personal clínico, esa es mi tarea como intérprete, no agregar nada más. Entonces, esa es mi función específica. En un ambiente donde soy yo el responsable, no me siento capacitado para hacerlo. ¿Que no hay más remedio? Pues como dices, si estás en el autobús y no tienes más remedio, pues ayuda lo que puedes. Pero será únicamente una contribución oral, yo no me atrevo a hacer nada más. Claro. Encontramos, Andrés, partos, 3 tipos de partos, por decir así: partos naturales, partos provocados, que hay que provocarlos, y yo digo partos complicados, ¿no? O de riesgo, ¿no? Que corre riesgo o bien el niño o bien la madre, o ambos. ¿Qué complicaciones se pueden encontrar en el proceso de un parto y que tú hayas vivido? Pues he tenido de todo. A grosso modo, partos de riesgo son todos, porque todos conllevan riesgo. Por eso tienes el formulario de consentimiento. Pero sí tienes razón que son 3 tipos de parto. Uno es el parto vaginal natural, que viene por parto activo inicial por parte de la madre sin que hayan tenido que provocar el parto. Después tienen los partos provocados, porque se excede la fecha esperada del parto y tiene que nacer el bebé en las 41 semanas sí o sí, porque si no, no hay forma de que salga. O, en tercer lugar, el parto tiene complicación y se requiere cesárea. La cesárea se puede hacer bien planificada por complicaciones previas, por ejemplo, preeclampsia, cuando tiene un incremento de la presión arterial durante el embarazo, o por diabetes gestacional, que es decir, durante el periodo del embarazo la madre tiene diabetes, esto incrementa el tamaño del bebé y otros riesgos adicionales que implica que el bebé tiene que nacer antes. Entonces tienes las cesáreas planificadas. Y si no, tienes, por ejemplo, las cesáreas de emergencia, que son las que en el parto se dan cuenta que no hay forma de que tenga lugar un parto vaginal y tienen que recurrir in situ inmediatamente ahí. Y esto suele ser típicamente pues porque el bebé, por ejemplo, tiene presentación de nalgas, está al revés. No han podido descubrir esto antes para hacer lo que se llama una versión cefálica externa, que es cuando el bebé es un poquito más pequeño y todavía tiene espacio para poder manipularlo desde fuera,
y hacer que la cabeza esté hacia abajo para que tenga una presentación cefálica y pueda proceder con un parto vaginal. Si no se puede y se dan cuenta demasiado tarde, tienen que hacer cesárea de emergencia. En otras ocasiones, por ejemplo, el cordón umbilical está alrededor del cuello del bebé, entonces ahí conlleva cierto riesgo que posiblemente pueda haber un parto de un bebé muerto, o si ven que cuando están haciendo la ecografía para verificar los latidos del bebé, si ven que los latidos del bebé, la frecuencia cardíaca que se llama, está reducida, pues esto es señal de sufrimiento fetal, en cuyo caso pues sacan al bebé de emergencia. Y una cesárea pues son por lo general 45 minutos, pero el sacar del bebé en 2 o 3 minutos está fuera. Es simplemente hacer la incisión y sacar al bebé. Lo que luego ya tarda es la reparación de lo que se ha tenido que hacer para sacar al bebé, ¿no? Pero una cesárea de emergencia es muy rápida inicialmente. Después de haber verificado con la epidural que no siente dolor, pues ya te digo, en 2 o 3 minutos he visto que han sacado al bebé. Y menos mal, ¿no? Y después ya, pues en la mayoría de los casos, si se puede, se procede por parto vaginal, porque eso conlleva menos riesgos para la madre y también es más positivo para el bebé. El haber pasado por el canal del parto, esto implica que también la presión haya sacado bastante del flujo propio de la madre del bebé, porque si no, al nacer pues tiene complicaciones de respiración, líquidos acumulados que pueden ocasionar otras complicaciones adicionales, ¿no? Entonces, son los 3 tipos de parto. En un parto provocado suelen hacerlo cuando la madre llega al paritorio, ha roto aguas, pero no está dilatando. Entonces, las contracciones no llegan frecuentemente o no llegan con suficiente potencia para poder expulsar al bebé y proceder con un parto vaginal. En estos casos, cuando se trata de un parto provocado, suelen inyectar un medicamento por vía parenteral, por vena, que se llama Pitocin o Pitocin, que es el que contribuye a través de hormonas a generar las contracciones de forma artificial, de forma que después de haber ayudado a dilatar por medio artificial con un globo, después ya entonces avanza con las contracciones y eventualmente artificialmente logras extraer al bebé, entre comillas, con un parto provocado, ¿no? Pero este parto provocado puede ser muy complicado y muy largo. Hay veces que las madres que están esperando el nacimiento del bebé pueden estar horas y en algunas ocasiones incluso más de un día. Entonces eso es una cosa que, a ser posible, pues se intenta evitar, ¿no? Bueno, yo creo que has aprendido mucho. Vamos, si cualquier madre nos está escuchando, yo creo que se pondría en tus manos para que dirigieras el parto, porque de verdad que hablas y cualquiera podría decir que has estudiado medicina y que has estudiado y te has preparado justamente para ayudar a los partos en estos casos a veces tan complicados como estás mencionando. Como intérprete me veo obligado a hacer lectura de textos paralelos, que se llaman. Es decir, leo todas estas instrucciones en los idiomas que interpreto. Entonces me veo obligado a estudiarlo, aunque no me den un título por haber estudiado esto, pero sí, el papelito es una cosa y el conocimiento ya es otra que se adquiere con la práctica y con lo que estudias. Además de aprender todo lo que has aprendido y lo que sabes acerca de este tema, podemos aprender también del proceso de un parto en el sentido bíblico. Cuando vamos a la Biblia encontramos diferentes también partos y también diferentes nacimientos. Podríamos decir, ¿qué nos dirías acerca de esto? Porque en la Biblia también tiene algo que decir acerca de este punto de vista. Sí, la Biblia trata de este tema bastante, sí. Efectivamente lo hace de una forma física y también con modo de ilustración. Y vamos a hablar de los 2 puntos. Primeramente, a modo de un parto físico, primeramente aparece reflejado esto en Génesis 3:16, donde habla del origen de por qué hay dolores de parto. Entonces, si te parece bien, vamos a leer Génesis 3:16. Es tras la caída de Adán y Eva. Una de las cosas que dice Dios a la mujer es que
en el alumbramiento o en el proceso de parto va a padecer dolores, ¿no? Y ahí podemos leer lo siguiente. Muy bien, pues vamos a tomar lectura. Génesis capítulo 1, verso 16. No, 3:16. Muy bien. Capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, en la primera parte del versículo, que es la que nos interesa, que tiene que ver con el parto, pues ahí explica el origen de por qué cuando estoy interpretando en este contexto yo me quedo sordo prácticamente con los gritos que tengo que escuchar, que luego cuando deja de gritar la madre después empieza a llorar el peque, aunque tenga unos pulmones pequeñitos, pero le hace la competencia a la mamá. ¿Sabes? Así que como yo estoy con mis cascos, ahí lo oigo todo en estéreo. El programa se está presentando interesante porque hemos dado un giro a nivel bíblico, a nivel de las escrituras. Una pregunta que quisiera hacerte también ¿es posible sostener la teoría de la evolución, por ejemplo? Porque hablamos del nacimiento, de la creación, pero la evolución, queremos también que nos hables de esto, en vistas de la evidencia que se presenta en los partos, cuando ves la perfección de un niño y vemos y observamos el nacimiento de un niño, ¿cómo encajamos la evolución en todo esto? Personalmente, para mí un parto me muestra claramente que mucha teoría científica no puede encajar con lo que vemos en la realidad en un parto, ¿vale? Porque una teoría es una teoría, otra cosa es una ley científica, ¿vale? Entonces estamos hablando de una teoría que no se ha demostrado. Eso ya aparte. Pero en un parto, específicamente, ten en cuenta que la información genética de los progenitores se pasa directamente de forma cromosomática al bebé que van a nacer, ¿vale? De forma que no es que haya una mejora, sino que estás transmitiendo lo que ya hay, ¿vale? Entonces, técnicamente no se puede defender la evolución, un paso progresivo que avanza hacia algo mejor en vistas de lo que se ve claramente en un parto, ¿vale? Aparte de eso, cuando nace un bebé, no hay una mejora gradual tampoco. Todos los factores tienen que estar perfectos y en su sitio antes de que pueda ser viable la vida. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a pensar en el cerebro, los pulmones y el corazón, ¿vale? El cerebro es el que manda las instrucciones al pulmón, a los pulmones para respirar y al corazón para que pueda latir. O sea que los pulmones y el corazón no pueden funcionar si no está el cerebro, ¿vale? El cerebro requiere de sangre y de oxígeno para poder operar, de forma que el cerebro no puede funcionar sin que estén los otros dos factores de los pulmones y el corazón. El corazón no puede llevar a cabo su función porque está totalmente vinculado a los pulmones, ¿vale? Y los pulmones tampoco pueden llevar a cabo su función sin los latidos del corazón. Así que si todo esto tiene que estar ya bien en su sitio, y esto es solo 3 órganos que estamos hablando, para que pueda nacer un bebé y vivir una vida normal y corriente, si alguien me dice que llega un Homo sapiens que tiene un cerebro más grande y no sé qué, no sé cuántos, y mejora después la habilidad de esto y de aquellos y de esos otros órganos, es imposible defenderlo desde un punto de vista de un parto. Todo tiene que estar en su sitio. Son 3 órganos únicamente. Ponte a hablar del ojo. ¿Cómo puedes presentar tú la existencia del ojo con la percepción visual, ¿vale? Sensorial, si no tienes todos los factores que se juntan para poder ver? Todo esto me hace pensar que la evolución no es posible, no es factible en vistas de lo que veo yo día a día trabajando en este contexto. Podríamos decir que todos los partos son iguales en el sentido de que, bueno, se desarrollan de forma diferente, pero sí que la función es la misma. Es una mamá que gesta un niño 9 meses en su vientre y que después de los 9 meses ese niño ha de ser alumbrado
y de una forma o de otra ese niño ha de salir a la vida y ha de vivir. Esa es la experiencia humana. Pero ¿hay alguna excepción en un proceso, en algún proceso perinatal en la historia de la humanidad? Efectivamente, se sale fuera de lo normal el nacimiento de Jesús, ¿vale? Por bastantes factores que vamos a considerar a continuación, y para ello creo que lo más adecuado es que nos vayamos a las Escrituras. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21, vamos a ver el porqué, ¿no? La audiencia, si tiene alguno la Biblia, puede sacar también la Biblia y comprobar lo que estamos leyendo. Vamos a leer Mateo 1, 18 al 21. Pues leemos de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Efectivamente. Entonces, ahí ves que hay una virgen, no ha mantenido relaciones, la concepción es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto demuestra también que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde el principio, porque hay unas personas por ahí que dicen cosas raras, que Jesús tuvo el Espíritu Santo al bautizarse y que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él, pero que hasta entonces era humano meramente. Dice, no, para nada. Desde el principio, la concepción virginal fue con el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que se sale de lo normal. El que iba a ser el marido de la Virgen María, obviamente, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero por intervención angelical llega el mensaje explicando lo que ha ocurrido, que se sale fuera de lo normal, Sí. Y también explica el propósito para el nacimiento de Jesús, ¿vale? En capítulo 1, versículo 21. Así que sí, ese es el único nacimiento que rompe los esquemas de lo que hemos descrito hasta ahora en un parto natural. Tenía un propósito entonces el nacimiento de Cristo. Por supuesto, si lees de nuevo el versículo 21. Versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, exactamente. El propósito del nacimiento de quien es Dios eterno, Dios encarnado, es que tenga un cuerpo con el cual morir en la cruz por nuestros pecados. Él nos salvará de nuestros pecados, tanto la presencia del pecado como de las consecuencias del pecado, porque el castigo del pecado va a venir. Pero Dios no quiere que sea su justicia lo que tenga la última palabra, quiere que sea su misericordia y el perdón de pecados, ¿no? Para eso tenía que hacerse hombre, tenía que poder reconciliar a Dios con la humanidad. Siendo Dios y siendo humano, podía hacerlo. Nos unió allí, padeciendo el castigo que merecen los humanos, con vistas a que Dios pudiera, tras ver que habían sido pagados los pecados, perdonar a los pecadores. No sé si esto es algo complicado de entender, ¿no? Porque estaríamos hablando de el Dios eterno, el Dios único y verdadero, el Dios de los cielos, naciendo, tomando forma de siervo, tomando forma humana, encarnándose. ¿Cómo se explica esto, Andrés? Pues la Biblia lo deja muy claro.
Otro de los factores por los cuales el nacimiento de Jesús se sale fuera de lo normal es porque fue profetizado. Y vamos a ver el elemento eterno de la deidad de Cristo reflejado en dos versículos. Si te vas primeramente a Isaías 7:14, vamos a leer un versículo allí y después veremos Miqueas 5:2. Si empiezas con Isaías primeramente, Isaías 7:14, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, una virgen va a dar a luz a un humano, pero fíjate en el nombre, Emmanuel. Emmanuel, del hebreo, Dios con nosotros. ¿Vale? Ahí tienen los dos factores, el factor humano, porque ha llegado Dios a estar con nosotros. ¿Cómo? En carne y hueso. Ese es Isaías 7:14. Vamos a Miqueas 5:2, donde se profetiza también el lugar de nacimiento del Mesías, pero fíjate que el final del versículo señala algo específico que quiero resaltar. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad, desde el principio. Ahí vemos que Dios mismo se hizo hombre y nació en Belén. Esto también lo podemos ver reflejado en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Si te parece, lo podemos ver. El verbo se hizo carne, es decir, Dios tomó forma humana. Si lees los tres primeros versículos de Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí vemos precisamente que Dios estaba allí como Dios, pero vino al mundo en forma humana, en la persona de Cristo como tal. Cristo no es un humano, es Dios encarnado, y que quede claro. En cuanto al nacimiento, he escuchado en diferentes ocasiones acerca de el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Muchos se preguntarán qué quiere decir, porque todos entendemos que podemos nacer, pero nacer de nuevo, nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios, la Biblia, cuando menciona el nuevo nacimiento? ¿Acaso nosotros también necesitamos nacer de nuevo? ¿Y cuál sería el motivo, podríamos decir? ¿Cuál sería el motivo para nacer de nuevo? Necesitamos nacer de nuevo, pero cuidado, porque no tenemos que tener una mentalidad física, ¿vale? Nacer de nuevo en el griego es nacer de lo alto, traducido como nacer de nuevo. Y para ello vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿vale? Versículos 3-7. Este es el capítulo donde Jesús está hablando con Nicodemo. Es uno de los líderes religiosos de la época en el judaísmo, que quiere hacerle preguntas a Jesús acerca de cómo ser salvo, cómo escapar del castigo del pecado, cómo escapar del infierno y disfrutar de vida eterna, estar en el reino de Dios en los cielos. Acude Nicodemo a ver a Jesús y la respuesta de Jesús lo vemos en Juan 3, versículo 3-7. Adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efectivamente, el que no naciere de agua y del Espíritu. No estamos hablando de un parto físico,
nacer en el Espíritu o nacer de lo alto es no volver a nacer físicamente, sino tener una nueva vida en Dios, en Cristo, ¿vale? Y esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Por tanto, el cristianismo verdadero no es una religión, no son ritos, no es ceremonias, no es que yo tenga una percepción cultural prácticamente de cristianismo, no, implica una relación íntima, personal, unión con Dios en el Espíritu. Sin esto, por mucho que se llame uno cristiano, no es un verdadero cristiano. Hay que ser cristiano nacido de nuevo. Si no, eres solo cristiano de nombre. No disfrutas de la vida eterna que te da Dios para poder estar con Él, no. Y eso es el nuevo nacimiento. Estamos terminando, Andrés. El tiempo se nos va y es un tema que da para mucho y deberíamos de seguir, pero nuestros amigos también tendrán sus cosas que hacer y queremos concluir el programa aquí. Creo que se ha dicho muchas cosas importantes, tanto a nivel médico como también a nivel bíblico. Pero una de las preguntas clave que quiero hacer antes de cerrar el programa es ¿qué ocurre con los que nacen de nuevo y qué ocurre con los que no nacen de nuevo? Porque es importante aclarar eso, porque una de las cosas que sí entendemos es que debemos de nacer de nuevo. Hemos aprendido cómo se nace de nuevo y ahora, pues, ¿qué sucede si nosotros decidimos, pues, no nacer como hemos leído del agua y del Espíritu, como nos ha enseñado el Señor Jesucristo a través de la conversación entre Él y Nicodemo? Bueno, primero hay que explicar cómo nacemos de nuevo, porque nacer del agua y del Espíritu es una forma de expresarlo, pero vamos a ser un poquito más específicos. Y para ello vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahí vamos a entender un poquito mejor lo que implica el nacimiento y lo que ocurre con los que nacen, y luego abordaremos lo que ocurre con los que no nacen. Pero de momento, si puedes leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efectivamente, no es voluntad de un humano que haya querido tener un niño y nace un niño, no. Como dice, el que cree en su nombre, el que confía en Dios, el que cree en Jesús y lo que ha hecho Él por nosotros. O sea que nosotros, para nacer de nuevo, no tenemos que impresionar a Dios haciendo obras buenas. Sabemos que todos somos pecadores, pero lo que solemos hacer es decir, pero yo he hecho más cosas buenas que malas y por eso me tienes que perdonar y dar la vida eterna. Así escapo yo del infierno porque he hecho más cosas buenas que malas y me perdonas. No. Aquí tienes la clave. ¿Cómo se nace de nuevo? Creyendo en Cristo. Es decir, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. No tenemos que hacer nada más. Él nos regala la salvación. ¿Lo aceptamos o no? ¿Le creemos o no? ¿Confiamos en Él o no? Si decimos, sí, gracias Señor por haberme perdonado, eso es fe, eso es confiar en Dios y eso es lo que da vida eterna. No estamos luchando por impresionar a Dios. Recibimos humildemente esa salvación que nos regala y nos apartamos del pecado. Nos arrepentimos. Son los dos componentes que ocasionan que una persona tenga vida eterna. El perdón de los pecados, escapar del infierno y estar toda la eternidad con Dios. Eso es el nuevo nacimiento, ¿no? Y para ello hay que creer en Cristo, en su persona, que es Dios encarnado, y en su obra. Murió por nuestros pecados y nos regala la salvación. Hemos leído hace un momento en Juan capítulo 3, verso 3, en el que la conversación entre Jesús y Nicodemo, en la que Jesús responde a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todos los que queremos ver el reino de Dios, todos los que queremos entrar en el reino de Dios, compartir la eternidad con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nos es necesario nacer de nuevo, porque la palabra de Dios lo está diciendo bien claro. Entonces, ¿cómo podemos obviar esto? O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué debe de hacer una persona? O cómo debe de enfrentar el futuro o la eternidad sabiendo que no ha nacido de nuevo. Pues es lo que hemos dicho. Dice que tiene que creer en Cristo. Bien. ¿Vale? Es por fe, solamente por fe, no por buenas obras. Como dice Efesios 2, 8 y 9, es por fe únicamente que una persona es salva, y esto es el regalo que da Dios al que cree, ¿vale? El que no cree no puede ver el reino de Dios. Y para que quede claro lo que implica lo que está diciendo Jesús aquí, que no puede ver el reino de Dios, vamos a ver lo que dice también el mismo capítulo de Juan 3, pero en el versículo 36, que es lo que dice explícitamente lo que implica esto. Juan 3, 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El nuevo nacimiento, la nueva vida, viene por la creencia en la persona y obra de Cristo. El que se niega, la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? El infierno. La salvación está allí. Dios lo ha hecho todo. Es gratis. Solo tenemos que recibirla. El que se niega recibe las consecuencias de su propia elección. Si no queremos la misericordia y el perdón de pecados a través de la confianza en Dios, lo único que nos queda es la justicia y retribución por nuestros pecados, porque somos pecadores. Entonces, esas son las dos opciones: o crees o no, o te arrepientes o no. Las consecuencias son claras, una u otra, no hay más. La Biblia no habla de purgatorio, ni de otra alternativa, ni reencarnación hasta que por fin alcances a Dios o el cosmos, o te fundas con la nada. No, la Biblia te habla claramente dos opciones: reino de Dios o infierno. Y la forma de escapar del infierno e ir al reino de los cielos es a través de la fe. Nacer otra vez, de hacer otra vez, es el mensaje que dejamos en el corazón de nuestros amigos en esta tarde. Y ya nos despedimos, Andrés, porque el tiempo se nos fue de verdad, y es un tiempo que ya no vuelve. Nuestros amigos pueden escuchar el programa mientras se está emitiendo, pero también lo pueden escuchar y repetirlo, volverlo a escuchar para entender bien lo que nuestro amigo Andrés nos acaba de explicar. Antes de despedirnos, solamente quiero decirte, Andrés, que tienes un minuto, pero un minuto literal, para no alargarnos, un minuto para poder dirigirte de una forma directa al corazón de nuestros amigos, para que de alguna forma ellos puedan entender en un resumen todo lo que tú has comentado en esta tarde. Por supuesto, pues muchísimas gracias. Algunas de las cosas que hemos descrito en este programa pues han sido bastante complejas, ¿no? Recomiendo que acudan a alguna persona que ya conozca a Cristo como Salvador para poder tener una explicación un poco más clara, si así lo deseáis. Pero a grosso modo, quiero resumirlo de esta forma. Puedes nacer una vez y morir dos veces, o puedes nacer dos veces y morir una sola vez, si no viene el Señor antes. Y me refiero a lo siguiente: el parto natural que has tenido, porque estás escuchando esto, lo has tenido ya. Pero te queda la muerte física, porque todos morimos, pero también una muerte segunda que se describe en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es la muerte segunda, que es el infierno. Para escapar de allí hay que nacer una segunda vez, nacer de nuevo. Puedes nacer dos veces y escapar de la segunda muerte.
ese es mi deseo para toda la audiencia. Hemos dejado claro que cómo se hace poniendo tu confianza en Cristo. Él murió por nuestros pecados, quiere perdonarnos. ¿Aceptamos ese regalo de la salvación o no? Es una pregunta que te hago a ti. Si quieres la salvación, confía en Él y apártate del pecado, porque Él nos librará a su pueblo de sus pecados, tanto de las consecuencias del infierno como de la presencia, la santificación, el cambiar, el ser transformados y ser más conforme a Él, porque los hijos de Dios tienen que ser como Él es. Pues muchísimas gracias, Andrés. Es un privilegio haberte tenido con nosotros. También un privilegio tener a toda la audiencia que tenemos aquí escuchando el programa y que nos siguen y que estaban pues anhelando también que se reanudará otra vez la programación. Bueno, quiero decirle que ya estamos aquí y que jueves tras jueves estaremos compartiendo las escrituras, la palabra de Dios y tocando diferentes temas. Así que les invito a que el próximo jueves también se conecten y estén con nosotros a las 8 de la tarde. Andrés, gracias desde el Reino Unido, gracias por tu intervención, un abrazo muy grande y también otro abrazo de parte de la audiencia, porque muchos de nuestros amigos ya te conocen de tiempo, así que te mandamos un abrazo todos juntos en el nombre de Jesús. Y otro de vuelta. Hasta la próxima. Mis amigos, pues ahora me despido de ustedes, gracias por estar ahí, siempre apoyándonos y escuchando la palabra de Dios y los programas que emitimos jueves tras jueves. Decirles que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Algo Dios va a hacer y que los pueden escuchar y compartir con otras personas. Y decirles, como siempre les digo, ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.